la universidad. Es la energía cinética media es igual a 3 medios de Ks por temperatura, ¿no? Esta fórmula no necesitan recordarla, ¿no? Solamente le indico para que sepan que la energía cinética es proporcional a la temperatura, o la temperatura es directamente proporcional a la energía cinética de las moléculas y partículas que están dentro de una sustancia. Entonces, toda sustancia está conformada por su energía cinética o energía interna, como se dice, ¿no? La energía interna de una sustancia es la suma de energías que tiene, ¿no? Incluso ahí está la energía de Einstein, ¿no? La energía que es igual a mc al cuadrado, ¿no? Pero esta energía es debido a la interacción de las partículas dentro del átomo, ¿no? Pero esta energía cinética media es de los átomos que están vibrando dentro de la sustancia, ¿no? Entonces, la suma de todas esas energías se dice que es la energía interna, ¿no? Energía interna, dice. Energía interna. Entonces, la energía interna es la suma de energía cinética más los otros tipos de energía que existen dentro del átomo, ¿no? Existen muchos tipos de energía, ¿no? Entonces, si variamos su energía cinética, por lo tanto, su energía interna también va a variar, ¿no? Y les hablo de esto porque eso viene como una pregunta, ¿no? En teoría, en la separata, ¿no? Desde esta semana. Entonces, la energía interna es muy importante. Considerar que la temperatura es proporcional a la energía interna, ¿no? Más temperatura, más energía interna, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo había dibujado un gráfico, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Temperatura, ¿no? Bueno, entonces las moléculas, por ejemplo, están vibrando, ¿no? Aquí tienen menos energía interna, por lo tanto, su temperatura es menor, ¿no? Aquí tienen más energía cinética promedio, por lo tanto, su temperatura es mayor, ¿no? Aquí está frío, aquí está caliente, ¿no? Entonces, vamos a pasar al concepto de calor, ¿no? Entonces, ¿quién produce una variación de temperatura? ¿Qué produce un cambio de temperatura? Cuando nosotros agregamos calor a una sustancia o a un objeto, este va a variar su temperatura, ¿no? Entonces, en el pasado, por ejemplo, antes de Joule, no se sabía qué era el calor, ¿no? El calor era algo que no podían explicar, ¿no? O sea, veían que dos cuerpos con diferente temperatura llegaban a un equilibrio o el otro se calentaba y el otro se enfriaba, pero no sabían cómo pasaba esto, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué pasaba esto, no? Entonces denominaron a esa sustancia que probablemente atraviesa el espacio igual que el campo eléctrico o campo magnético, llamaron a esa sustancia calórico, ¿no? Y de ahí viene el término calor, ¿no? Pero ellos, antes de Joule, no se sabía que el calor era energía, pues. Solo sabían que era algo que pasaba de un cuerpo a otro y que hacía variar su temperatura, ¿no? Entonces, cuando Joule aparece, entonces él demuestra que el calor es una forma de energía. Entonces se define el calor o el concepto de calor, se dice que es una forma de energía que se transmite, ¿no? Debido a la diferencia de temperatura entre dos medios. Por consiguiente, el calor es energía en tránsito, ¿ya? El calor no es algo que tengan los cuerpos, ¿ya? El calor es una energía que pasa de un objeto A un objeto B. Es energía en tránsito, ¿ya? Igual que el trabajo, ¿ya? El trabajo, los cuerpos no tenían trabajo, ¿no? Los cuerpos tenían energía mecánica, ¿no? Aquí también, ¿no? Los cuerpos no tienen calor, ¿ya? Los cuerpos tienen, ¿qué? Energía
interna, como les dije anteriormente, ¿no? Los cuerpos tienen energía interna. Entonces, el calor es esa energía que atraviesa el espacio cuando dos cuerpos están a diferente temperatura. Entonces, el calor es energía en tránsito, ¿ya? Eso es para las preguntas teóricas que siempre a veces confunden, ¿no? El calor es una forma de energía, pero en tránsito. O sea, que está de un lugar, que se mueve de un lugar a otro, ¿ya? Por eso está mal decir yo tengo calor, ¿no? Se debe decir yo siento calor, ¿no? Porque el calor te llega y tú lo sientes, ¿no? Pero es energía que se está moviendo de un lugar a otro, ¿no? Entonces, ese calor tú lo sientes, pero no lo tienes, ¿no? Cuando te llega a tu cuerpo, ya se convierte en energía interna, ¿no? Entonces, el calor hay que tener concepto bien claro, que es energía en tránsito. Y aquí también vemos igual, ¿no? Otro dibujo donde la temperatura es igual, ¿no? Entonces, aquí plantean que cuando se mezclan dos sustancias, el de mayor temperatura y menor temperatura, aquí hay una frontera, ¿no? Entonces, aquí no se ve bien que la mayor temperatura, ¿no? Debería estar aquí, ¿no? Más temperatura, menos temperatura, ¿no? Pero aquí no está mezclado todavía, ¿no? Entonces, el calor es un fenómeno de frontera, dice. Los cuerpos no contienen calor, ¿no? Eso ya dijimos, ¿no? Entonces, los cuerpos tienen energía interna, ¿ya? Ahora, vamos a pasar al concepto de temperatura. Aquí nos hablan también otra vez de temperatura, ¿no? La temperatura es una propiedad de todos los objetos, ¿no? La cual indica qué tan caliente o qué tan frío está respecto a un patrón de referencia establecido, ¿no? Obviamente, ¿no? La temperatura, como se había estudiado en magnitudes dimensionales, la temperatura es una magnitud escalar fundamental, ¿no? Entonces, necesitamos tener un patrón, ¿no? O sea, cuánto es un grado Celsius, ¿no? O cuánto es un grado Kelvin, ¿no? Entonces, el patrón que está guardado en el sistema de pesas y medidas que está en Europa, hay un patrón para el metro, ¿no? El metro tiene una distancia y eso se denomina metro, ¿no? Y para el grado Celsius, por ejemplo, en una temperatura de un grado Celsius, ¿qué representa, no? Entonces se dice que la temperatura de un grado Celsius es la temperatura que hace variar un gramo eh, que, que varía si tú le agregas una caloría, ¿no? Grados Celsius. Es el calor específico, vamos a ver después, ¿no? Entonces, para medir la temperatura hay que comparar, ¿no? Cuando tú mides la temperatura, por ejemplo, si tú quieres saber si tienes fiebre, tú pones tu mano y dices, ¿no? Ah, eso está más caliente. Lo comparas con la temperatura de tu cuerpo, ¿no? Y dices, ¿está más caliente o está más frío, ¿no? Pero esa forma de medir es muy informal, ¿no? Hay que tener un patrón, ¿no? Un patrón de referencia establecido, ¿no? Por eso es que existen tres escalas, ¿no? Las escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin, ¿no? Pero en este caso hay un patrón, ¿no? Imaginemos que es un patrón grado Celsius, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se está midiendo la temperatura de tres sustancias, ¿no? Donde se puede ver claramente que aquí no hay tanto movimiento, ¿no? Aquí hay más movimiento, está un poco tibio, ¿no? Y aquí hay más movimiento, ahí se puede ver cómo los enlaces se están desordenando, ¿no? Están a punto de romperse incluso, ¿no? Entonces, aquí se puede ver que la energía interna o la energía cinética media es más grande, ¿no? Por lo tanto, su energía, su temperatura es mayor, ¿no? Aquí se puede ver, ¿no? Entonces, la temperatura depende del movimiento de las moléculas que están dentro de la sustancia, ¿ya? Depende, ¿no? Si hay más movimiento molecular, por lo tanto hay más temperatura, ¿no? Eso es la temperatura, ¿no? Es una medida de la energía interna, de la energía cinética promedio, ¿no? Ese es más preciso definir así la temperatura, ¿no? Entonces, eso sería para la temperatura. Ahora,
Ahora, si nosotros tenemos dos cuerpos con diferente temperatura, por ejemplo, aquí se tiene la temperatura A y la temperatura B, y nosotros lo hacemos interactuar, también se dice a esta interacción térmica o contacto térmico. Son dos términos para indicar que dos cuerpos están interactuando, ¿ya? Entonces, un contacto térmico o una interacción térmica puede ser si los dos cuerpos se tocan, pero también puede ser cuando dos cuerpos están uno cerca del otro. Porque para que exista una interacción térmica, no necesariamente los cuerpos tienen que estar pegados. Pueden estar separados una distancia, uh, una distancia corta, ¿no? Una distancia corta. Obviamente a toda distancia se transmite, pero se ve más cuando la distancia es corta, ¿no? Si tú pones dos objetos con diferente temperatura, TA y TB, obviamente temperatura A mayor que temperatura B, y están separados, igual se va a dar la transferencia de calor. Se va a dar la transferencia de calor. Transferencia de energía, ¿no? Entonces, para que haya una interacción térmica, puede ser por contacto o a distancia, ¿no? Entonces, hay dos formas de interacción térmica. Entonces, el calor fluye, ¿no? Fluye por el medio, ¿no? Entonces, incluso el calor no necesita un medio, ¿no? Para transmitirse, ¿no? Se transmite también en el vacío, ¿no? Y se puede ver eso cuando el sol transmite el calor hacia la Tierra, ¿no? Ese se llama radiación infrarroja, ¿no? Entonces el calor al final es una radiación infrarroja, ¿no? Es una radiación electromagnética en general, ¿no? Entonces es una radiación electromagnética. Se puede transmitir a distancia, también se puede transmitir por contacto. Entonces, si nosotros generamos un contacto térmico, los objetos van a llegar a un estado final, ¿ya? Porque el calor se va a transferir solamente por un tiempo, ¿no? No indefinidamente, se va a transferir solamente por un tiempo. Entonces, ¿cuándo va a parar la transferencia de calor? ¿O cuándo va a parar la transmisión de energía? Cuando los dos cuerpos lleguen a una temperatura de equilibrio, se dice. Cuando la temperatura de A sea igual a la temperatura de B. Y eso es así siempre, ¿no? Es así, es una ley de la naturaleza, ¿no? Es una ley, ese se llama el principio de calorimetría, incluso se denomina, ¿no? Porque así siempre pasa, ¿no? Dos cuerpos de diferente temperatura van a llegar a un equilibrio térmico. Siempre va a pasar eso, ¿no? Siempre. Por eso es un principio, ¿no? Entonces, el equilibrio térmico es un principio. Siempre pasa, ¿no? Que dos cuerpos de diferente temperatura llegan a un estado de equilibrio donde las temperaturas son iguales. Ok, entonces pasamos a la otra, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Esa es la ley cero de la termodinámica, ¿no? Entonces, es una ley cero, ¿no? O principio de calorimetría también se dice. Los sistemas naturales tienden al equilibrio térmico con su entorno próximo, ¿eh? Claro, ¿no? Pueden estar en contacto o pueden estar separados una distancia promedio, ¿no? Una distancia apreciable o una distancia X, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Es una ley, ¿no? Las leyes en física se cumplen siempre, ¿no? Porque se ha probado en muchos experimentos y así siempre pasa eso, ¿no? Por eso es una ley. Entonces, aquí te grafica, ¿no? Si dos sistemas A y B se encuentran en equilibrio, se encuentran cada uno por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces A y B se encuentran también en equilibrio térmico entre sí. O sea, en general quiere decir que si dos cuerpos están en contacto térmico y pones otro cuerpo,
el otro cuerpo también va a llegar al equilibrio con el cuerpo A y B, ¿no? Si A y B están en equilibrio y pones otro cuerpo, al final A, B y C van a llegar al equilibrio también, ¿no? Al equilibrio. Entonces, siempre se cumple eso. La ley cero de la termodinámica es la base de la medición de la temperatura, ¿no? Claro, ¿no? Cuando tú mides la temperatura, ¿qué haces, no? Pones un termómetro y esperas como 1 segundo o 10 segundos, creo, ¿no? Hasta que los dos cuerpos alcancen la misma temperatura, ¿no? El mercurio se dilata con la temperatura de equilibrio y ahí cuando se llega a la temperatura de equilibrio, ahí dices, ¿no? Ahí, eso es mi temperatura, dicen, ¿no? Porque los dos tienen la misma temperatura, ¿no? Entonces, es la base para medir la temperatura en un termómetro, ¿no? Porque el termómetro tiene que estar en equilibrio con lo que quieres medir, ¿no? Entonces, lo que marca es tu temperatura, ¿no? Entonces, es bonito, ¿no? Saber que la ley, que eso es una ley, ¿no? Que siempre se cumple, ¿no? Y lo han usado para fabricar los termómetros, ¿no? Si no, no se podría decir, ¿no? Si no, ¿cómo podrías decir que tu temperatura es 37 grados, ¿no? No podrías decir eso, ¿no? Solamente porque existe la ley que dice que los dos deben estar en equilibrio, deben tener la misma temperatura. Tú concluyes que lo que marca el termómetro es tu temperatura, ¿no? Porque existe una ley que siempre se cumple, ¿no? Ahora, entonces, para medir la temperatura existen varias escalas, ¿no? Existen las escalas Celsius, las escalas Fahrenheit, la escala Kelvin. Entonces, son diferentes escalas, igual que tenemos el metro, o en este caso, ¿qué sería, no? El metro, el pie y las pulgadas, ¿no? Entonces, son 3 sistemas de medida, ¿no? Entonces, comúnmente nosotros siempre utilizamos el grado Celsius, ¿no? Pero ya habíamos estudiado que la unidad fundamental para medir la temperatura es el grado Kelvin, ¿no? Es la unidad en el sistema internacional, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado a usar el grado Celsius. Entonces, en esos 3 sistemas tienen diferente tipo de medida, ¿no? En el sistema Celsius, el agua se congela a 0 grados Celsius y hierve a 100 grados Celsius, ¿no? Obviamente, este termómetro o esta escala está dividida en 100 partes, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, el agua, en la escala Fahrenheit, el agua hierve, se congela a 32 grados Fahrenheit y hierve a 212 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, si tú restas, vas a tener 180, ¿no? O sea, acá está dividido en 180 divisiones, ¿no? ¿Ok? Ahora, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin son dos sistemas de medidas absolutos, ¿sí? No, la escala Kelvin es el sistema de medida absoluto, ¿no? La escala Fahrenheit y Celsius son sistemas de medida relativos. ¿Por qué, no? Porque el sistema Kelvin inicia desde el cero absoluto. Por lo tanto, es una escala absoluta, ¿no? Empieza desde el cero absoluto, donde no hay movimiento molecular, ¿no? Donde los cuerpos no tienen, su energía cinética es cero, ¿no? Obviamente, eso es un caso ideal, ¿no? No hay ninguna sustancia que tenga el cero absoluto. Todo, al menos, está vibrando medio grado Kelvin, ¿no? Entonces, eso es una ideal, pero su escala de medida parte del cero absoluto, ¿no? Donde no hay movimiento molecular, o sea, donde no hay energía cinética. Ahora, la escala Celsius y Fahrenheit son escalas relativas, ya que sus medidas parten de la congelación del agua, ¿no? O sea, es relativo, es con respecto a la congelación del agua. Pero para abajo no tenemos, ¿no? Entonces tenemos que darle menos 4 grados Celsius, menos 10 grados Celsius. O sea, no es una escala absoluta, ¿no? Es relativa, ¿no?
es con respecto a la congelación del agua, ¿no? En cambio, la escala Kelvin es con respecto al cero absoluto. El cero absoluto. Entonces, en estas tres escalas tenemos los valores, ¿no? Ahora, si nosotros queremos hallar una relación entre la escala Celsius y Fahrenheit y Kelvin, tenemos que aplicar el teorema de Tales, ¿ya? Ustedes saben que el teorema de Tales, nosotros podemos tener una recta así y una recta así, ¿no? Entonces, este valor es diferente a este valor. Esta distancia es diferente, ¿no? Esta distancia es diferente a esta distancia. Pero la relación, si tú haces proporciones, va a ser igual, ¿no? Va a ser igual. Si acá hacemos A, B, C y D, tú puedes hacer A sobre B es igual a C sobre D, ¿no? Y eso se demuestra por Tales, ¿no? También podrías hacer A más B sobre A, ¿no? Sería en el otro lado lo mismo, C más D sobre D, ¿no? Entonces, aquí C es diferente que A, ¿no? Pero la relación C entre D es igual que A entre B, ¿no? Y justamente eso se hace aquí, ¿no? Para hallar una relación entre las escalas. Por ejemplo, si tú tomas esta relación, si tú tomas esto entre esto, o mejor así, ¿no? Tú puedes tomar cualquier relación, incluso cuando quieres resolver problemas, tú solamente ubicas las temperaturas equivalentes, ¿no? Porque 100 grados Celsius equivale a 212 grados Fahrenheit, ¿no? O sea, ahí se equivale. Entonces, ubicas las equivalencias y de ahí tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Puedes hacer esto entre esto, esto entre esto, o esto entre esto, lo que sea, ¿no? De acuerdo al problema, ¿no? Pero primero tienes que ubicar las equivalencias, ¿no? Aquí ya está ubicado las equivalencias, pero cuando te piden en los problemas, por ejemplo, hallar otro sistema de temperatura, otro sistema de medida de temperatura, tú vas a tener que hallar las equivalencias, ¿no? Dónde hierve el agua en ese sistema, ¿ya? Entonces, como acá ya tenemos dibujados los sistemas, las equivalencias, nosotros solamente aplicamos tales, ¿no? Proporción, ¿no? Hacemos esto. Entonces, si hacemos esto, ¿qué nos va a dar, no? Tenemos 100 menos 0 sobre, hacemos primero arriba, ¿ya? O sea, también se puede hacer eso, pero para hacerlo más rápido se hace T menos T en Celsius, cualquier temperatura en Celsius, menos 0 grados sobre 100 grados Celsius menos 0 grados. Vamos a hacer más bajito. Aquí vamos a hacerlo. Aquí es temperatura en Celsius menos 0 grados sobre 100 grados Celsius menos 0 grados es igual a 200. En el otro lado, ¿qué haríamos? ¿No? La misma proporción por tales, ¿no? Temperatura en Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32. Lo que hacemos a un lado, tienes que hacerlo al otro lado igualito también, ¿eh? Para el otro lado también hace lo mismo. Temperatura en Kelvin, menos ¿quién sería? Menos 273, ¿verdad? Ahora, el otro, abajo, ¿quién iría, no? 373 menos 273. Entonces, aquí matemáticamente es correcto, ¿no? Porque estamos haciendo solamente proporciones, ¿no? No estamos igualando esto igual a esto, ¿no? Estamos haciendo la proporción. Y la proporción se cumple, ¿no? Por tales. Entonces aquí solamente es operar, ¿no? Sería TC sobre 100 sería igual a TF, temperatura en Fahrenheit, menos 32 grados Fahrenheit sobre 100, no sobre 180, 212 menos 32, 180, sería igual a temperatura en Kelvin, menos 273 sobre 373 menos 273.
Entonces, eso sale, esto abajo sale 100, ¿no? 100 saldría abajo, ¿no? 100. Entonces, te quedaría solamente temperatura en Celsius sobre 100 igual a... Aquí puedes simplificar, ¿no? Sacar quinta, quinta, quinta y te quedaría, ¿no? Temperatura en Celsius entre 5 es igual a temperatura en Fahrenheit menos 32 sobre 9, temperatura en Kelvin menos 273 sobre 10. Entonces ya tendrías una relación de las unidades de medida, ¿no? Para transformar de grados Celsius a Kelvin, tienes que usar estos dos, ¿no? Entonces aquí está graficado, respecto al punto de congelación del agua, ¿ya? Entonces, eso hemos hecho respecto al punto de congelación, ¿ven? Temperatura con respecto a congelación, es 0 grados, ¿ves? Con respecto a congelación. Si tú tuvieras aquí otra diferencia, también la puedes usar, pero en este caso estamos haciendo con respecto al 0 grados, temperatura de congelación del agua. Por eso aquí dice, ¿no? Con respecto al punto de congelación del agua, ¿ya? Es la fórmula. Ahora, respecto a cualquier punto de referencia, también lo puedes hallar, ¿no? Solamente necesitas la diferencia de temperaturas en grados Celsius, la diferencia de temperaturas en grados Fahrenheit igual a 9, ¿no? Entonces, si tú tienes una, por ejemplo, aquí, ¿no? Te dan una grado, menos 10 grados Celsius es igual a menos 40 grados Fahrenheit, es un ejemplo, ¿ya? 40 grados Fahrenheit. Y aquí te dan menos 30 grados Celsius es igual a 60, 70 grados Fahrenheit. Entonces, tú haces la diferencia y puedes aplicar en la fórmula, ¿no? La diferencia, esa es diferencia de temperatura. Diferencia de temperatura. También la puedes aplicar en la fórmula, ¿no? Entonces, ahí tendrías una forma de resolver los problemas, ¿no? La diferencia de temperaturas es esto, ¿no? Esta diferencia. Cualquier diferencia de temperatura, ¿no? Te van a dar en problemas la temperatura a menos 10 en grados Celsius es igual a menos 40 en grados Fahrenheit. Así te van a decir, ¿no? O en otro sistema de medida, ¿no? Entonces ya tendríamos la relación de conversión de temperaturas, ¿no? Con respecto a la temperatura de congelación general, y esto es particular, ¿no? Cuando tienes una diferencia de temperaturas en un sistema y tienes la diferencia de temperaturas en el otro sistema Fahrenheit, puedes hallar la relación, ¿no? Entonces, tendríamos para la temperatura. Ahora, ¿qué produce la temperatura? No, el calor, cuando tú agregas cuando la temperatura varía, el fenómeno que se produce en las sustancias o en los objetos es un proceso de deformación, ¿no? Es un fenómeno de deformación, ¿ya? Cuando tú aumentas la temperatura, el cuerpo se dilata. Cuando tú disminuyes la temperatura, el cuerpo se contrae, ¿ya? Y es lo que usan para el termómetro, ¿ya? Ya que el líquido que está dentro es mercurio, y el mercurio se dilata y se contrae muy fácilmente con pequeños cambios de temperatura. Por eso lo usan en los termómetros, ¿ya? Por eso cuando tu temperatura es, por ejemplo, de 38 grados Celsius, el mercurio se va a elevar, ¿ya? Se eleva a 38 grados Celsius muy rápidamente, ¿no? O sea, tiene un tiempo, pero es muy rápido, ¿no? Su variación de temperatura hace que se dilate el mercurio, ¿ya? Este volumen de mercurio se va a dilatar. Entonces, y les puede ser en grados Celsius o en grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, ahí tendríamos la dilatación, ¿no? Todo cambio de temperatura genera una deformación de los cuerpos. Cuando aumenta, se dilata, y cuando disminuye la temperatura, se contrae. Si tú metes el termómetro dentro del refrigerador, esto se va a contraer, pues. El mercurio no se va a expandir, ¿ya? No se va a dilatar, sino se va a contraer. Va a marcar menos 20 o menos 8 grados Celsius el valor de temperatura que está dentro de la refrigeradora, ¿no?
Entonces se contrae, ¿no? Entonces la temperatura no solamente dilata, también contrae. Produce dos fenómenos, de expansión y de compresión. En cualquier sustancia, ¿no? Ya sea líquidos, sólidos o gases, ¿no? La variación de temperatura hace deformar al cuerpo, ya sea líquido, sólido o gas. Entonces, la dilatación lineal, ¿cómo se calcula? ¿Ya? Si tenemos un pedazo de hierro, por ejemplo, y solamente analizamos la dilatación lineal, obviamente este hierro se va a dilatar linealmente y superficialmente, ¿no? O sea, se dilata en el eje X y se dilata en el eje Y, ¿no? Pero si analizamos solamente la dilatación, si analizamos solamente la dilatación lineal, solamente vamos a analizar en el eje X, ¿no? Entonces la dilatación lineal, ¿cómo se calcula, no? Es solamente la constante de dilatación, el coeficiente de dilatación lineal, que depende, ¿no? Cada sustancia o cada objeto tiene tiene un coeficiente de dilatación lineal diferente, ¿no? Entonces, eso normalmente lo calculan en el laboratorio y ya lo escriben en tablas, ¿no? Y ya está calculado, ¿no? Cada objeto o sustancia que conocemos ya tiene su coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Está en libros, ¿no? No todos, pero la gran mayoría, ¿no? El hierro, el cemento, el cobre, el concreto, el agua, todo tiene, ya se ha calculado y está en tablas. Por lo tanto, este valor siempre es conocido. Entonces, si tú quieres calcular cuánto se dilata un determinado objeto, solamente tienes que tener la constante de dilatación lineal, tienes que multiplicarle la longitud inicial y tienes que multiplicarle cuánto ha variado su temperatura, ¿no? Entonces es fácil, ¿no? Y esta es una fórmula experimental. Obviamente tienes que grabártelo, ¿no? Memorizártelo, ¿no? Pero es fácil memorizártelo porque es proporcional, ¿no? Si intuitivamente tú dices, ¿no? Cuando la dilatación lineal, esto obviamente es longitud final menos longitud inicial, ¿no? Es igual a L sub 0 más delta de T, ¿eh? Entonces, así tienes que trabajarlo ya siempre, ¿eh? O sea, esto tienes que recordar que cualquier delta de L, ya habíamos visto, el delta de posición era posición final menos inicial, ¿no? Aquí igualito, ¿no? Delta de L es longitud final menos longitud inicial, ¿ya? Entonces tú puedes despejar la longitud final diciendo, ¿no? Longitud final es igual a longitud inicial más alfa por L inicial por delta de T. Entonces, esta es otra forma de ver a la dilatación, ¿no? Tú puedes calcular la longitud final y aquí el delta de L, ¿no? El delta de L es solamente esto, pero la longitud final es la suma, ¿ya? Longitud final es la suma. Es L sub 0 más delta de L, ¿no? Entonces ahí te puedes dar cuenta que una cosa es la longitud final y otra cosa es el delta de L. El delta de L es el segmento que se ha dilatado, ¿ya? El segmento que se ha dilatado. La parte dilatada, ¿no? Esta porción de, de, de objeto, ¿no? Que se ha dilatado, ¿no? Entonces, si tú entiendes la dilatación lineal, la dilatación superficial es lo mismo, solamente tienes que reemplazar el alfa por 2 alfa. Y esto obviamente, el 2 alfa es como un beta, ¿ya? La fórmula original para la dilatación superficial es delta de A es igual a beta por A sub 0, área inicial, por delta de T, ¿ya? Pero
se considera que cuando un material es isotrópico o que su composición molecular es uniforme, este beta es igual a 2 veces la coeficiente de dilatación lineal, ¿no? 2 veces alfa. Y obviamente para este nivel de física solamente se estudia materiales que son uniformes, ¿no? Su composición molecular es uniforme. Por lo tanto, el beta es igual a 2 alfa siempre, ¿no? Si te dan la longitud, si te dan la coeficiente de dilatación lineal, tienes que multiplicarlo 2 veces, ¿no? Entonces, si tú te puedes dar cuenta, entonces aquí, básicamente, estás haciendo 2 veces la dilatación lineal, ¿no? Estás haciendo una dilatación lineal aquí, delta de A, y una dilatación lineal aquí, una dilatación lineal aquí, ¿no? Y lo estás sumando, ¿no? Claro, pues esto es la suma, ¿no? ¿Cuánto se ha dilatado? Delta de L más delta de L, ¿no? Delta de L, ¿no? ¿Cuánto se ha dilatado? Delta de L. Se ha dilatado, dilatación superficial va a ser 2 veces delta de L, ¿no? Y por eso se suma, ¿no? 2 veces delta de L, ¿no? Solamente se suma porque son materiales que su composición molecular son uniformes, por lo tanto se suman, ¿no? Entonces ahí tendrías que es muy... Si sabes la dilatación lineal, la dilatación superficial es lo mismo, ¿no? Solamente 2 veces, ¿no? Por un lado y por el otro lado, ¿no? Se dilata por los dos lados, se dilata por el eje Y y por el eje X, ¿no? Lo sumas nomás, ¿no? Entonces ya sería la dilatación superficial y la última sería la dilatación volumétrica, ¿no? La dilatación volumétrica es de manera similar, ¿no? 3 veces dilatación lineal, ¿no? En el eje X se ha dilatado, en el eje Y y en el eje Z, ¿no? Por los 3 lados. Y los sumas, pues 3 veces delta de L es 3 veces alfa volumen inicial, ¿no? En este caso se pone el volumen inicial, no se pone el inicial. Entonces, es fácil de recordar la fórmula si sabes la dilatación lineal, ¿no? Si sabes la dilatación lineal, puedes recordar la fórmula de dilatación superficial. Ahora, eso sería para la dilatación. O sea, cuando la temperatura varía, se dilata, ¿no? Se dilata o se contrae. Pero, ¿quién produce una variación de temperatura? ¿Qué produce una variación de temperatura? Cuando nosotros agregamos calor, aquí está calor, mira la llamita, calor son radiaciones infrarrojas, ¿no? Este calor es energía en tránsito, ¿no? Es la energía que está fluyendo aquí y llega, ¿no? Y mueve a estas partículas, ¿no? Por interacción, ¿no? O sea, el calor fluye, la energía fluye de un lugar a otro y llega a la masa de agua que está ahí, ¿no? ¿Y cómo se calcula el calor que ha llegado ahí, ¿no? ¿Cuánto calor habrás absorbido esta masa de agua, ¿no? Entonces, si tú quieres calcular cuánto calor ha absorbido esta masa de agua, tienes que tener la diferencia de temperatura. Si tú quieres calcular la delta de Q, y delta de Q obviamente es el calor final menos el calor inicial, ¿no? El calor inicial supuestamente es cero, al inicio no hay nada, ¿no? O es la variación, pues, ¿no? En general no te confundas con eso, solamente ponle calor, ¿ya? Es el calor que le agregas, ¿no? ¿Cuánto calor necesitas para variar la temperatura de una masa de agua que tiene un calor específico constante para que varíe una delta de T, ¿no? O sea, si tú quieres hacer variar la temperatura, aquí tienes, la temperatura, variación de temperatura es final menos inicial, ¿no? Eso hay que recordar. Final, siempre delta de algo es final menos inicial. Por lo tanto, tenemos el delta de T como final menos inicial. Entonces, si tú quieres hacer variar la temperatura,
tienes que agregarle calor. ¿Cómo se hace variar la temperatura? Agregando calor a una sustancia, ¿no? Y ya sabemos que el calor es energía en tránsito, ¿no? Entonces, agregando energía, ¿no? Agregando calor o agregando energía, ¿no? Entonces, ¿cómo agregas energía, no? Calentándolo, o también puedes agregarlo por radiación. Hay muchas formas de agregar energía, ¿no? Entonces, la energía se transforma de un lado a otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, la energía de la radiación infrarroja se transforma en energía cinética de estas moléculas, ¿no? Entonces, si quieres variar su temperatura de algo tienes que agregarle calor. ¿Y cómo se calcula? Con la famosa fórmula, el calor se mata, ¿no? El calor se mata, ¿no? Ahora, si queremos agregar el calor, hace variar la temperatura, ¿no? Un efecto que causa el calor es variar la temperatura. Pero, ¿qué otro efecto hace el calor, no? Pero antes de ver el otro efecto, el primer efecto es cambiar la temperatura, ¿no? Cuando tú agregas calor a algo, el primer efecto que produces es cambiar la temperatura de esa sustancia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las observaciones de este primer efecto, ¿no? La unidad clásica del calor se llama caloría, ¿ya? Calor. Justamente como le decía, ¿no? Antes no se sabía qué era lo que fluía de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Le decían que se llama, es una sustancia llamada calórico. Y de ahí viene la palabra caloría, ¿no? Y su símbolo es la caloría, ¿no? Entonces, se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. O sea, una caloría es, es, es el calor necesario, es la energía necesaria para elevar 1 grado Celsius 1 gramo de agua. Entonces, esa es la medida para el calor, ¿no? De una caloría. ¿Qué representa una caloría, no? Para una masa de 1 kilogramo, la cantidad de calor necesaria es 1 kilocaloría. Obviamente, si es 1 kilogramo, necesitas 1000 calorías, ¿no? O sea, 1 caloría ya tiene su equivalente, ¿no? Es el calor necesario para elevar 1 grado Celsius 1 gramo de agua, ¿no? Ahora, 2, ¿no? El calor específico es la cantidad de calor que absorbe la unidad de masa de una sustancia, ¿no? Para aumentar su temperatura en 1 grado, ¿no? En 1 grado. Entonces, eso justamente lo que estamos definiendo es el calor específico del agua, ¿ya? El calor específico del agua es 1, ¿no? ¿Por qué, no? Porque necesitas 1 caloría para elevar 1 grado Celsius 1 gramo de agua. Entonces, el calor específico del agua se calcula, es un dato que siempre te van a dar. Ahora, el calor específico es diferente en diferentes fases, ¿ya? En fase líquida, el calor específico es mayor, ¿ya? Y en fase sólida, el calor específico es menor. El equivalente mecánico del calor es el factor de conversión que permite transformar unidades de energía calórica en unidades de energía mecánica. Justamente como les dije, ¿no? Antes no se sabía qué era lo que fluía entre dos cuerpos de diferente temperatura. Después Joule hizo un experimento, si quieren lo pueden repasar eso después. El experimento de Joule validó que 1 caloría es igual a 4,18 joules. Entonces, a partir que Jules hizo el experimento, se pudo hacer una equivalencia entre la caloría y el Joule. Por lo tanto, a partir de ahí se dijo que el calor es una forma de energía. Si delta de Q es el sistema absorbe o gana calor, ¿no? Claro, o sea, si es en esta fórmula te sale un valor positivo, quiere decir que este sistema está ganando calor, ¿no? Y si en esta fórmula te sale un valor negativo, quiere decir que el sistema está perdiendo calor, ha perdido calor. Entonces el signo te va a indicar si el sistema gana o pierde calor. Aquí te dicen esto, ¿no? Delta de Q mayor que 0
el sistema absorbe o gana calor, ¿no? Y si es menor que 0, el sistema libera o pierde calor. La capacidad calorífica es una propiedad extensiva, ¿ya? Depende de la masa. O sea, la capacidad calorífica se mide en laboratorio, ¿ya? Miden el calor y miden y la temperatura, ¿ya? Hacen un análisis de sus datos y calculan, ¿no? Para una masa determinada, su capacidad calorífica es igual a delta de Q sobre delta de T. Ahora, a partir de ahí se define el calor específico, ¿no? Ya que si lo divides entre la masa, vas a tener el calor específico, ¿no? Entonces, el calor específico es específico para cada sustancia, ¿no? Cada sustancia tiene su calor específico, pero la capacidad calorífica se da para diferentes masas, ¿no? Para diferentes masas. Por ejemplo, aquí, para una masa M, el agua, una sustancia tal se comporta así, ¿eh? Pero para una masa de 10M, de repente se comportará así, ¿no? Entonces, si tú lo divides entre la masa, hallas para cada unidad de masa, ¿eh? ¿Cuánto calor necesitas para elevar su temperatura? 1 grado. Eso es la capacidad calorífica, pero para una determinada masa. Pero si tú quieres hallar para una unidad de masa, tienes que dividirlo entre la masa del experimento. Y por lo tanto, esa división es la capacidad calor específico, ¿no? Si tú lo divides entre la masa, es el calor específico. El calor específico tiene unidades de caloría, gramo por grado Celsius. Entonces, en cambio, la capacidad calorífica tiene solamente unidades de caloría por grado Celsius. Son diferentes, ¿no? Entonces, aquí depende de la masa, ¿ya? Si para más masa hay más calor. Depende de la masa también. Si tienes más masa, la capacidad calorífica va a ser mayor. Entonces, es para un experimento. Si hay más masa, más capacidad calorífica. Porque el calor específico es constante. Siempre es constante el calor específico. No cambia. En cambio, la capacidad calorífica depende de la masa. Eso puede ser una pregunta teórica, ¿no? La capacidad calorífica es diferente para diferentes masas. Sí, ¿no? Es verdadero, ¿no? En cambio, el calor específico siempre es constante, nunca varía, ¿no? Porque se ha dividido entre la masa, por lo tanto es para cada unidad de masa, ¿no? Para cada gramo, ¿no? En cambio, esto es para una masa cualquiera, ¿no? Se calcula, ¿no? Entonces, el calor latente, cada vez que nosotros ingresamos calor a una sustancia, el cuerpo puede cambiar su temperatura, pero también puede cambiar de fase. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una masa de agua M y le agregamos calor, imaginemos que esta masa de agua está a menos 10 grados, ¿sí? Menos 10 grados Celsius. Entonces, le agregamos calor positivo. Entonces, lo primero que va a hacer este agua es llegar a 0 grados. Y luego, cuando llegue a 0 grados, si tú sigues agregando calor, el agua, pero aquí no va a ser agua, ¿no? Si está a menos 10 grados Celsius, va a haber hielo, ¿no? Va a haber hielo. Entonces, si tú a este hielo lo agregas calor, el hielo va a pasar, primero va a pasar hasta hielo de 0 grados. Luego de 0 grados, recién va a empezar a derretirse. Y cuando se derrite, la temperatura no cambia, siempre va a ser 0 grados. Hasta que todo el hielo se llegue a 0 grados, hasta que todo el hielo se convierte en líquido a 0 grados. Aquí, por ejemplo, es cambio de fase de la ebullición, ¿no? Yo estoy haciendo cambio de fase de la solidificación, de la fusión. Por ejemplo, aquí tenemos agua, ¿no? Agua, por ejemplo, a 40 grados Celsius. Si tú le agregas calor,
el agua va a llegar primero a 100 grados Celsius. Cuando llegue a 100 grados Celsius, va a comenzar a evaporarse. Pero durante esa evaporación, hasta que todo el agua se convierta en vapor a 100 grados Celsius, la temperatura no va a variar, va a ser constante. Cuando ya todo el agua esté en vapor a 100 grados Celsius, sigues agregando calor, ahí sí va a empezar a variar su temperatura. Ahí vas a tener entonces vapor a 101 grados Celsius, vapor a 102 grados Celsius, así va variando. Pero primero tiene que llegar a vapor a 100 grados Celsius. Todo tiene que convertirse a vapor a 100 grados Celsius. Por lo tanto, ese calor que necesitas para convertir todo el líquido a vapor a una misma temperatura se le llama el calor, calor de cambio de fase. ¿Eh? Calor se denomina calor de cambio de fase. Cambio de fase. Y va a ser igual a L por M. La famosa fórmula qué mala, ¿no? Qué mala. Qué mala. Y puede ser, L puede variar, ¿no? Si queremos hacer un cambio de fase de sólido a líquido, tiene que ser aquí fusión, ¿no? Y si es de líquido a sólido, solidificación. Cambia, ¿no? Pero este L siempre va a ser dato, ¿no? Y para el agua siempre es 80, ¿no? De fusión es 80 y de solidificación es menos 80, ya que cuando solidificas, para solidificar el agua, necesitas quitarle calor. Para fusionar el agua, o sea, para derretirlo, necesitas agregarle calor. Por lo tanto, el LS es positivo y negativo. El LS es positivo, el LS es negativo y el L fusión es positivo, ¿no? Y es negativo. Aquí justamente aparece, ¿no? El L de fusión es positivo y el L de solidificación es negativo. Y el delta de Q es el calor, ¿no? El calor que necesitas para llevar todo el hielo a agua a una misma temperatura es este calor, ¿no? Necesitas agregarle este calor. ¿Y cómo se calcula? Como la masa de sustancia que tienes por el L, ¿no? Depende si es sólido o líquido, ¿no? Entonces, cuando cambia de fase, una sustancia puede absorber o liberar calor sin cambiar su temperatura, ¿no? En este caso, la cantidad de calor se determina ¿no? por esto, ¿no? Aquí tenemos el calor latente que se verifica empíricamente en las transiciones de fase, ¿no? Ahora, de vaporización, el calor latente es 540, ¿no? Para la fusión es 80, ¿ya? Y aquí es en doble sentido, ¿ya? Cuando lo vaporizas, cuando quieres llevarlo a vapor, usas positivo. Y cuando quieres pasarlo de vapor a líquido, tienes que usar negativo. Ya que de vapor a líquido necesitas extraerle calor, o sea, quitarle calor tiene que perder calor para que se condense. ¿Bien, jóvenes? Entonces aquí tenemos una gráfica de temperatura, ¿no? Entonces, así se comporta, por ejemplo, el agua cuando tú le agregas calor. Si tú le agregas calor al agua, se va a comportar primero de menos 10, va a estar en sólido, ¿ya? Hasta llegar a 0. Vas a tener agua sólida a 0 grados. Sigues agregándole calor, se va a fusionar y aquí vas a tener agua líquida, pero a 0 grados. Sigues agregándole calor, ahí sí va a aumentar la temperatura del agua líquida, ¿no? De 0 grados Celsius va a pasar hasta 100 grados Celsius. Y aquí el calor que se necesita para variar la temperatura se calcula como se mata, ¿no? El calor se mata.
Y aquí, quémala, ¿no? Con el calor, quémala, ¿no? Quémala. Dos formas para recordar las fórmulas, ¿no? Dos formas. Y ahora, si sigues agregándole el calor, aquí vas a tener vapor a 100 grados, ¿no? Todo el agua va a estar en vapor a 100 grados. Aquí en este punto hay vapor a 100 grados. Si sigues agregándole calor, se va a vaporizar, ¿no? El vapor, no, aquí va a estar a 100 grados, ¿no? Hasta que se con líquido a 100 grados, ¿no? Si sigues agregando el calor, se va a convertir gas, el gas va a variar su temperatura. Pero aquí hay vapor a 100 grados Celsius, ¿no? Si sigues agregándole, el vapor va a subir su temperatura, va a elevar su temperatura. Entonces, para terminar, el principio de calorimetría, ¿ya? Entonces, en un recipiente aislado, como un termo, donde no entra ni sale calor, por simple lógica, la energía se debe conservar y el calor es una forma de energía. Entonces, el calor, la sumatoria de calor, debe ser igual a cero. O sea, el calor que pierde debe ser igual al calor que gana. Y aquí tienes que considerar el signo negativo, ya que pasa a restar, ¿no? Entonces, puedes usar dos formas, ¿no? Calor ganado, calor perdido, más calor perdido, y el signo te va, la variación de temperatura te va a botar el signo, pero aquí tienes que agregarle un menos, ¿no? O si no quieres agregarle el menos, solamente consideras la variación de temperatura como el valor absoluto de la variación, ¿no? Si pasa de 100 a 100 grados Celsius a 20 grados Celsius, la variación es negativa, ¿no? Pero el valor absoluto es positivo, ¿no? 80, ¿no? La variación es 80. Entonces eso sería por la teoría, ¿no, jóvenes? Ahora vamos a pasar a los problemas. ¿Alguna consulta de la teoría? Pasamos a los problemas, jóvenes. Entonces aquí nos piden, en la relación a la calorimetría, nos señala verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La energía transmitida a un cuerpo como consecuencia de la diferencia de temperatura recibe el nombre de calor verdadero, ¿no? Ya que el calor, la energía que se transmite, esta energía se llama calor, ¿no? La energía que se está transmitiendo se llama calor. Lo que tienen lo que tienen las sustancias se llama energía interna, ¿ya? ¿El calor específico de una sustancia es el mismo en distintas fases? No, ¿no? Por ejemplo, el del agua, ¿no? El calor específico del agua es 1, ¿no? El calor específico del hielo es 0,5, ¿no? Varía, ¿no? Ya que el calor específico se define como la cantidad de calor que necesitas para elevar 1 grado Celsius, 1 gramo de agua, ¿no? Una caloría por 1 gramo Celsius, ¿no? Entonces, si tú necesitas 1 caloría para elevar 1 grado Celsius, 1 gramo de agua, necesitarás la misma cantidad de calorías para elevar 1 grado Celsius, 1 gramo de hielo. No, pues, porque su composición molecular es diferente, ¿no? Entonces, la variación de temperatura depende de la composición molecular, ¿no? Si las moléculas de hielo están más pegadas, ¿no? Por lo tanto, si están más pegadas, la variación de temperatura va a ser menor, ¿no? Por lo tanto, aquí la variación de temperatura va a ser mayor, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser menor, ¿no? Claro, porque necesita variar su temperatura más, ¿no? Para que sus moléculas se rompan, ¿no? Su temperatura debe variar más, ¿no? Por lo tanto, el calor específico debe ser diferente, ¿no? Entonces, para diferentes fases, el calor específico es diferente. Un cuerpo de mayor temperatura tiene mayor energía térmica, eso es lo que decía, ¿no? Energía térmica es igual a energía cinética media, ¿ya? Son dos formas de decir lo mismo, ¿no? Ya que la energía cinética, como les dije, no necesitan recordar, es 3 medio de Kc por T, ¿no?
Entonces, aquí la energía cinética está en función de la temperatura. Por lo tanto, no es una energía típica que conocemos en mecánica, ¿no? Es una energía que depende de la temperatura. Por lo tanto, tiene otra forma, tiene otro nombre, ¿no? Energía térmica, ¿no? Debido a que es una función de la temperatura, ¿no? Entonces, acuérdense de energía térmica es igual a energía cinética. Entonces, esa proposición también sería verdadera. Ahora, la pregunta 2. Aquí nos dan la escala Ramour, ¿no? Es una escala en desuso donde la temperatura de ebullición del agua es de 80 grados Celsius. Dice que aquí, en esta escala, el agua hierve a 80 grados Celsius. Y la difusión de hielo es 0 grados Celsius. Dice. Tenemos dos temperaturas, ¿ya? Fusión y ebullición. Aquí es fusión. No, aquí la temperatura de ebullición y de fusión. Entonces necesitamos hallar el equivalente. Si la temperatura de una sustancia en la escala Kelvin es 293, entonces como nos están hablando de Kelvin, tenemos que hallar una relación con el Kelvin. Pues. Entonces hallamos las equivalencias de ebullición en Kelvin. La temperatura de fusión en Kelvin es 273, como ya habíamos visto, ¿no? Ya que es la temperatura de fusión en Kelvin, ¿no? Y de ebullición en Kelvin es 373, ¿no? Como ya habíamos visto, ¿no? Porque el Kelvin empieza desde cero, ¿no? Y llega a 273 para la temperatura de fusión del agua, ¿no? La de ebullición es 373. Entonces, una vez que tengas las equivalencias, solamente aplicas tales, como les dije, ¿no? Proporciones, ¿no? Tú puedes hacer como sea, ¿no? Esto con esto, o esto con esto, como sea, pero tienes que hacerlo para que resuelvas, ¿no? Y nos dicen también, ¿no? Que la temperatura de una sustancia en la escala Kelvin es 293, dicen, ¿no? O sea, dice, en la escala Kelvin es 293, ¿no? ¿Cuánto será en la escala Ramour? Así tienes que plantearlo. ¿Dónde llegará, no? ¿Cuánto valdrá en la escala Ramour? Entonces, planteas la variable R equivalente a 293 y luego haces tales, ¿no? Dices, R menos 0 es a 80 menos 0 como 293 es a 273 menos 273 es a 373 menos 273. ¿No? Entonces aquí se van los ceros, que harían R sobre 80. Aquí sale 20, aquí sale 100. Ahí tienes la división. Aquí simplificas un 0, sería 8 por 2, 8 por 20, 160, sobre 10, 16. ¿No? Entonces R valdría 16. ¿No? 16 grados en grados Ramour, ¿no? Ahora dice acá, una muestra de un material desconocido, dice, con masa 50 kilogramos. Aquí tiene 50 kilogramos, 50 gramos, inicialmente a 20 grados Celsius, se coloca en un horno, o sea, le agregas calor, ¿no? Como colocarlo en un horno es agregarle calor, ¿no? Entonces, aquí vas a tener una temperatura final, ¿no? Después de agregarle calor, vas a tener una temperatura final, ya que el calor hace variar la temperatura. Entonces, la temperatura final dice que es igual a 100 grados Celsius. Aquí están.
Entonces la temperatura final es 100 grados Celsius. Por lo tanto, si queremos hallar la variación de temperatura, sería 100 final menos inicial, ¿no? Porque aquí ha llegado al final, ¿no? El final, ¿no? 100 menos 20, ¿no? Sale positivo. Si la temperatura sale positiva, por lo tanto, el calor va a salir positivo, miren. 100 menos 20, 80, ¿no? 80 de variación de temperatura, 50 gramos de masa, calor específico, no sabemos, pero sí sabemos que le hemos agregado 880 calorías, ¿no? Entonces, si despejamos, el calor específico sale 0.22, ¿no? 0.22. El calor específico sería igual a 88 sobre 50 por 8. Sería igual a 88 entre 8, sería igual a 11 sobre 50. Y ahí sale 0.22. Por 2, por 2. Acá sale 22, acá sale 100. Entonces 22 entre 100, 0.22. Entonces 0.22 de calor específico, ¿a qué sustancia pertenece? Si miramos la tabla, pertenece al concreto, ¿no? Por lo tanto, esa sustancia que ha variado 80 grados, de 20 a 100 grados, dándole 880 calorías, esa sustancia es concreto. ¿Una pregunta, jóvenes? ¿Una pregunta sobre el problema? La pregunta 4 nos dice que un termo de capacidad calorífica despreciable, dicen. Obviamente, un termo es un recipiente aislado, ¿no? Por lo tanto, así se debe trabajar en calorimetría, ¿no? Con recipientes aislados, ya que tenemos que aplicar conservación de calor, ¿no? O conservación de energía, que al final es lo mismo, ¿no? Entonces, si no estaría aislado, no podrías aplicar esto, ¿no? Tienes que tener en cuenta que debe estar aislado, ¿no? Entonces, aquí nos dicen que se agregan una masa 1 de gramos a 20 gramos Celsius, 20 grados Celsius, y una masa 2 de agua a 70 grados Celsius, llenándolo completamente, ¿no? Si alcanzan el equilibrio térmico a una temperatura de 50 grados Celsius. Entonces, si nosotros imaginamos, tenemos un recipiente de 0.5 litros y aquí tenemos agua M1 a 20 grados Celsius y M2 a 70 grados Celsius. Entonces, esta agua al final, si tú lo dejas ahí, va a llegar a un equilibrio, ¿no? Va a llegar a un equilibrio, ¿no? Vas a tener H2O a una temperatura de equilibrio. Obviamente, después de un tiempo, ¿no? Si tú le has agregado calor, va a llegar a un... O se van a mezclar, ¿no? Hay una mezcla, ¿no? En este caso, podemos graficarlo más bonito así, ¿no? Podemos graficarlo de esta manera, ¿no? Aquí tenemos M1
a 20 grados Celsius y M2 a 70 grados Celsius. Entonces tenemos acá H2O tenemos H2O, temperatura de equilibrio, ¿no? Entonces aquí hay un calor 1, hay un calor 2, ¿no? Entonces el calor 1 va a ganar, ¿no? Va a ser positivo, ¿no? Y el calor 2 va a perder, ¿no? Entonces solamente aplicamos calor ganado igual a calor perdido, ¿no? El calor ganado va a ser igual a C mata, ¿no? Calor específico del agua, los dos están en estado líquido, ¿no? A 20 grados y a 70 grados, pero los dos están en estado líquido. Por lo tanto, su calor específico es igual, ¿no? Entonces, el calor específico de 1 por la masa de 1 por delta de T1, ¿no? El calor específico de 1 es 1, ¿no? El calor específico del agua es 1. La masa de 1 no sabemos. 50 menos 20 es la variación de temperatura. Ahora, al otro lado, calor específico de la masa 2, ¿no? Calor específico del agua, masa 2, la variación de temperatura, ¿no? 70 menos 50, ¿no? Aquí hay 50, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran aplicar esta fórmula, tienen que hallar el valor absoluto, ¿no? O sea, 50 menos 70 sale menos 20, ¿no? Pero como estás aplicando la fórmula calor perdido igual calor ganado, tú tienes que aplicarle valor absoluto. Solamente hallas la diferencia nomás. ¿Cuánto de diferencia tiene, no? 20 grados Celsius, ¿no? Porque si tú harías sumatoria de calor igual a 0, ahí sí tienes que respetar el signo, ¿no? Ahí sí te sale menos, pero acá solamente hallas la diferencia de temperatura. Por lo tanto, 70 menos 50 es al revés, ¿no? Es 50 menos 70, pero como estamos usando esta fórmula, solamente necesitamos el valor, ya que perdido representa negativo. El signo solamente representa que es calor perdido. Y ya no necesitas ponerlo porque estás diciendo que es perdido acá, ¿no? Calor perdido. Ya no necesitas poner el signo. Entonces, calor perdido sería 20M2, calor ganado sería 30M2. Si tú divides M1 entre M2, te va a quedar 2/3. Por lo tanto, M1 lo puedes llamar como un 2K y M2 como un 3K, ¿ya? Si tú sumas 2K más 3K, sería 5K, ¿no? 5K es igual a 500 gramos, ¿no? Por lo tanto, K es igual a 100 gramos. Pero M1 vale 2K, ¿no? Pero M1 es igual a 2K. Por lo tanto, M1 es igual a 200 gramos y M2 es igual a 300 gramos. Aquí lo han hecho así, pero con M, ¿no? Pero con K es más fácil porque, para que no te confundas, ¿no? Eso es por aritmética, ¿no? M1 es proporcional a una constante y M2 es proporcional a una constante, ¿no? La misma constante, ¿no? Eso es por aritmética. Tienes una proporción, puedes agregarle una constante. Entonces la clave sería la B, ¿no? Problema 5, nos piden determine la masa de hielo que se derrite, ¿no? Dice que en la preparación de una limonada, dice, ¿no? Imagínate que aquí tenemos hielo, ¿no?
cubitos de hielo, ¿no? Hielo. Y cada cubito de hielo, dice, pesa 40 gramos. O sea, masa del cubito de hielo es igual a 40 gramos. Pero la masa total, ¿cuánto sería? Si hay 10 cubitos. Sería 40 por 10, ¿no? 400 gramos, ¿no? Entonces, la masa total de hielo sería 400 gramos, ¿no? Entonces, estos 400 gramos, dice que ¿cuánto de estos 400 gramos se va a derretir? Dicen. Entonces, para que esto se derrita, cuando estos dos cuerpos, agua a 100 grados Celsius, cuando estas dos sustancias, agua a 100 grados Celsius y hielo a menos 20 grados Celsius, entra en contacto térmico, van a llegar a un equilibrio, ¿no? Van a llegar a un equilibrio. ¿Y cómo determinas que es cero, ¿no? La temperatura de equilibrio, ¿no? Obviamente, cuando tú pones en contacto 100 gramos de agua, no, agua a 100 grados Celsius, pones en contacto con el hielo, ¿qué es lo que va a pasar, no? Va a haber un proceso, ¿no? Primero el agua va a llegar a cero, los dos van a llegar a cero, ¿no? Primero va a pasar eso, ¿no? Los dos van a llegar a cero. Y luego el hielo va a comenzar, o el agua el hielo a menos 0, a 0 grados Celsius va a comenzar a derretirse. Pero primero el hielo tiene que llegar a 0 grados. Entonces aquí tenemos hielo a 0 grados. Entonces, para que este hielo a 0 grados se convierta en líquido, necesitas agregarle más calor. Pero ese calor ya no se calcula con la fórmula se mata, ¿no? Sino se calcula como el calor de cambio de fase, ¿no? Calor de cambio de fase, ¿no? Calor, cambio de fase, ¿no? Entonces tienes que agregarle más calor, pero ese calor es el calor de cambio de fase. Cuando tú agregas ese calor, su temperatura no va a variar, va a quedarse en 0 grados. Entonces, ¿quién va a perder calor? El que está a más temperatura, ¿no? Es por la ley de cero de la termodinámica, ¿no? Todos llegan al equilibrio y el que está a mayor temperatura pierde calor y el que está a menor temperatura gana calor, ¿no? Pero todos llegan a ser, los dos llegan a 0 grados primero, ¿no? Y luego esto empieza a derretirse, ¿no? Obviamente, aquí hay masa total de hielo es 40 gramos, ¿no? Y la masa total de agua, ¿cuánto es la masa total de agua? 400 gramos, ¿no? ¿Por qué 400 gramos, no? Porque un litro es igual a 1 kilogramo o 1000 gramos, ¿no? Si el recipiente es de es de 0.4 litros, por lo tanto, si está lleno de agua, el agua, ¿cuánto va a pesar? 400 gramos, porque el recipiente, el agua tiene el volumen del recipiente, ¿no? Porque está lleno de agua, dice. Completamente lleno, dice. Una temperatura en un recipiente de 4 litros de agua. Dice. En un recipiente de 0,4 litros, ¿no? Se asume que está ocupando todo el nivel del recipiente, ¿no? Todo el volumen del recipiente. Por lo tanto, tiene 400 gramos. 40 gramos, ¿no? 0,4 litros es 400 gramos de agua, ¿no? Entonces, son igualitos, ¿no? 400 gramos de agua y 400 gramos de hielo, ¿no? Entonces, obviamente, este hielo todo se puede derretir, ¿no? Pero no se va a poder derretir todo porque no hay calor suficiente, ¿no? El calor de 400 gramos de agua a
a 100 grados Celsius tiene un calor limitado, ¿no? ¿Cuánto calor tiene una masa de 400 gramos de agua a 100 grados Celsius? Cuando pasa de... ¿Cuánto calor transfiere esta cantidad de calor? Y ahora, ese calor va a servir para variar el hielo a 0 grados y para fusionar el hielo una masa tal, ¿no? Obviamente no va a derretirse todo porque no hay, ese calor es limitado, ¿no? Es 8.000 calorías, ¿no? 8.000 calorías, ¿cuánto hielo derretirá, no? ¿Cuánto hielo va a derretir 8.000 calorías? Primero tienes que descontar los 4.000 calorías que necesita para llegar a 0 grados. Luego, las 4.000 calorías que quedan van a fusionar al hielo, ¿no? Van a fusionar al hielo. Entonces, ¿cuánto van a fusionar? 50 gramos, ¿no? Ya que el calor de cambio de fase es 80 M, ¿no? Ahí despejas, te va a salir 50 gramos. Entonces, esas 8.000 calorías del agua a 100 grados Celsius va a servir para cambiar la temperatura y para fusionar el hielo, pero no todo, ¿no? Una cantidad determinada, ¿no? Que es M, ¿no? 50 gramos. Porque aquí es limitado, pues, no es ilimitado este calor que puede dar 100 gramos de agua. Para pasar a 0 grados, tiene cuando pasa a 0 grados solamente entrega 8.000 calorías, es exacto, ¿no? Y esas calorías solamente hacen derretir 50 gramos de hielo. Y lo otro, entonces aquí tendríamos hielo a 0 grados Celsius. ¿Cuánto tendríamos? 350 gramos de hielo a 0 grados Celsius y 50 gramos de agua a 0 grados Celsius. 50 gramos de H2O. Y aquí hielo, ¿no? Pues ahí eso estaría pasando ahí en ese momento, ¿no? Tendríamos hielo y agua, ¿no? Y ahí queda, pero no puede pasar nada más porque no hay más temperatura, ¿no? No se puede robar más temperatura. Alcanzan el equilibrio así, ¿no? Eso es el equilibrio ahí. Ahí está en equilibrio, ¿no? No sube ni aumenta su temperatura, ¿no? Ahí llega a un equilibrio, ¿no? Con agua y hielo, ¿no? Ahora, vamos a pasar al problema número 6, ¿no? Problema número 6 es básicamente la gráfica de un experimento en el laboratorio, ¿no? Donde han medido la temperatura de una masa de 5 gramos, han tomado 5 gramos de una sustancia y han medido, han agregado calor, han agregado 5 calorías y su temperatura ha variado a 40. Han agregado 10 calorías y su temperatura se ha mantenido constante. Han agregado 15 calorías y su temperatura se mantiene constante. Pero pero en esta cantidad de calorías, agregan 20 calorías más, ya su temperatura varía a 60 grados Celsius, ¿no? Entonces, este es un experimento de laboratorio, ¿no? Entonces, este experimento de laboratorio permite calcular el calor específico. ¿Cómo, no? Porque el calor específico, si tú divides calor entre temperatura y a todo esto lo divides entre la masa, ¿esto qué te va a dar, no? El calor específico, ¿no? Pero ahora te dice, ¿no? Determina el calor específico en estado gaseoso, ¿no? O sea, si tú calculas el calor específico aquí, tú puedes calcular, ¿no? Decir, ¿no?
cuando yo agrego, cuando hago variar la temperatura de 0 a 40, la variación de temperatura de 0 a 40 es 40, ¿no? Cuando agrego 5 calorías, su temperatura varía en 40 grados, pero de una masa de 5 gramos. Entonces, eso sería el calor específico en estado sólido, ¿no? Porque dice que 0 grados es líquido, ¿no? No, líquido acá, en estado líquido. Dice que 0 grados es su temperatura de líquido, ¿no? Acá es líquido. Aquí 0 grados en estado líquido, ¿no? Entonces, si aumentas la temperatura, si aumentas calor, su temperatura varía, ¿no? Pero llega un punto donde se queda constante. Y ese punto donde se queda constante es un cambio de fase, pues. Eso se había estudiado ya, ¿no? Cuando la temperatura no varía, se está produciendo un cambio de fase. Entonces, aquí ¿qué se está produciendo? De líquido a gaseoso, ¿no? Evaporación. Entonces, aquí tenemos, en este punto, como les decía, tenemos gas a 40 grados Celsius. Todo el gas está a 40 grados Celsius. Y aquí le agregan temperatura y su temperatura empieza a variar, ¿no? Entonces tenemos gas, ¿no? Aquí. En esta recta tenemos gas. El gas la temperatura del gas empieza a aumentar, ¿no? Entonces te piden el calor específico en en estado gaseoso. Entonces tenemos que hallar una proporción, ¿no? Porque el calor específico es la proporción, ¿no? Al final tú puedes hallarlo aquí también, ¿no? Pero no necesita, ¿no? Es la tangente solamente, ¿no? Es esto sobre esto, ¿no? ¿Esto cuánto vale? 60 menos 40, 20, ¿no? 20 menos 15, 5. Entonces, el calor específico se va a calcular como 5 por 20. El calor de 5, calor específico se va a calcular como 5 sobre 5 por 20, ¿no? Y eso va a salir 0,5 calorías, grados Celsius. La clave sería la A, ¿no? Entonces, eso sería para calorimetría y ahora sería para dilatación, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una vereda, ¿no? En las veredas o en las calles tenemos veredas cuadradas donde hay una separación, ¿no? Entre las veredas. Esa separación la dejan para que cuando haya mayor temperatura en épocas de verano, cuando esto se dilate, no se rompa aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la abertura? Te mide la mínima separación que se debe dejar para que esto no se rompa, ¿no? La mínima separación debe ser cuando estos se choquen, ¿no? Entonces debe ser esto, ¿no? Cuando la dilatación no sea mayor que esta, ¿no? Entonces, ese delta de L es la dilatación lineal, ¿no? Entonces aquí sería 2 veces delta de L, ¿no? Es lo mínimo que deben dejar es 2 veces delta de L. Entonces, ¿y cómo calculamos delta de L, no? Delta de L es solamente la dilatación lineal. Obviamente esto se dilata por acá y por acá, ¿no? Pero no nos importa por abajo, solamente por el costado, ¿no? Ya que nos están pidiendo la separación, ¿no? Entonces, la separación entre las dos veredas debe ser esta, ¿no? Esta separación. Entonces, el delta de L se va a calcular como longitud inicial. Como les dije, ¿no? Aquí estamos utilizando dilatación lineal, pero podemos utilizar dilatación
superficial, pero no lo necesitamos, ¿no? Aquí solamente necesitamos la dilatación lineal, ¿no? Entonces, la dilatación lineal sería la longitud inicial. Como la longitud inicial de cada lado es 10 metros, porque es un cuadrado, entonces sería 10, ¿no? La constante de dilatación lineal sería 2 por 10 a la menos 6, que es dato, y 40 sería la variación de temperatura, ¿no? Dice que a 5 grados Celsius está separado, ¿no? Pero cuando llega la época de calor, supuestamente, lo toman como 45, ¿no? Lo más caliente que podría ser, ¿no? 45. Entonces, la variación de esa temperatura sería 40, ¿no? Entonces, si tú multiplicas todo, te va a dar una separación de 0,48 para un lado, ¿no? Pero el otro lado también se va a dilatar, por lo tanto, tienes que multiplicar por 2, ¿no? 2 veces delta de L, ¿no? Aquí no lo han puesto, ¿no? No lo han puesto. Entonces, la clave sería 0,96. Entonces, creo que la clave no es la D, es otra clave ahí. Es otra clave. No han considerado la doble separación, ¿no? Porque se va a separar por los dos lados, ¿no? ¿Una consulta sobre ese problema? ¿Han marcado correcto? ¿Alguna consulta? Bueno, vamos a pasar al problema número 8. Acá te piden la densidad del líquido a 120 grados Celsius, ¿no? Nosotros sabemos hasta por química que la densidad depende de la temperatura, ¿no? Y aquí en física se puede comprobar que cuando la sustancia aumenta su temperatura, aumenta su volumen. Por lo tanto, si la densidad es igual a masa sobre volumen, si el volumen aumenta, la densidad disminuye, ¿no? Claro. Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿no? La densidad inicial del bloque sería igual a masa, que no cambia, por el volumen inicial, ¿no? Pero la densidad final sería igual a masa, que no cambia, por el volumen final, ¿no? Pero el volumen final, o sea, hay tres fórmulas, ¿no? La densidad, la dilatación lineal es longitud inicial, alfa por delta de t, ¿no? La dilatación superficial es igual a superficial 1, superficie inicial, beta por delta de t, ¿no? Se parecen todas, ¿no? Y la dilatación volumétrica es igual a volumen inicial, gamma por delta de t, ¿no? Y habíamos visto que el beta es igual a 2 alfa, ¿no? Y el gamma es igual a 3 alfa. Pero aquí, ¿por qué estoy poniendo eso, no? Delta de B siempre en física es volumen final menos volumen inicial. Siempre el delta es final menos inicial. Por lo tanto, el delta de B es volumen final menos volumen inicial. Entonces, si nosotros queremos usar esta fórmula, tenemos que reemplazar esto, ¿no? Ya que nos va a ayudar a resolver el problema, ¿no? Entonces, el delta de B, entonces, si reemplazamos esto con esto, sería volumen final menos volumen inicial es igual a B inicial gamma delta de T, ¿no? Y el volumen final sería igual a volumen inicial más velocidad, volumen inicial gamma delta de T. Entonces, esto sería la otra fórmula para calcular el volumen final, ¿no? Porque el delta de B es la diferencia de volumen nomás, pero el volumen final es el volumen total, ¿no? La suma del inicial más la diferencia de volumen, ¿no?
Entonces, para calcular la densidad final de la sustancia a 120 grados Celsius, debemos calcular con la dilatación volumétrica con esta, ¿no? Entonces, la densidad final es masa sobre volumen, ¿no? Volumen final, ¿no? Pero el volumen final, ¿a qué sería igual? Y esto, claro, tú lo puedes simplificar diciendo que el volumen final es igual a volumen inicial 1 más gamma delta de temperatura, ¿no? Entonces, también es factorizado ya, ¿no? Y aquí lo están poniendo factorizado. ¿Para qué lo ponen factorizado? Porque cuando tú haces eso, vas a poder agarrar esta parte y decir que es masa sobre volumen inicial es igual a densidad inicial, ¿no? Solamente quedaría 1 más alfa delta de T, ¿no? Ahora, la densidad final, por lo tanto, quedaría la densidad inicial, que es 7,2, aquí está, gramos por centímetro cúbico, y tienes que reemplazar abajo los valores, ¿no? 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica, que es, aquí lo ponen como alfa, ¿no? Pero que es gamma aquí, ¿no? Gamma, porque aquí te lo dan, pues, ¿no? Porque es volumétrica, ¿no? El alfa es coeficiente de dilatación lineal. El gamma es volumétrica. A menos que lo reemplaces por 3 alfa, ¿no? Pero no, ¿no? Aquí estamos usando el coeficiente de dilatación volumétrica, ¿no? Entonces, 7,2 sobre 44 por 10 a la menos 4 por 100, ¿no? 100, ¿qué es? La variación de temperatura, ¿no? 120 menos 20, 100. Ahora, si simplificamos y sumamos, nos va a dar una densidad final de 5 gramos por centímetro cúbico. Nos está saliendo gramo por centímetro cúbico porque todas las unidades están en gramos, centímetro cúbico, grados Celsius, grados Celsius, grados Celsius. Por eso es que la unidad sale en sistema centesimal, ¿no? De grados Celsius. No es sistema internacional, ¿no? El sistema internacional sería kilogramos por metro cúbico, ¿no? Este es sistemas centesimales. Jóvenes, ¿alguna consulta? Eso sería todos los problemas, jóvenes. Más bien, si tienen consultas, algunas consultas ahí, los problemas resueltos, las claves. Una consulta sin miedo, jóvenes, podrían preguntar algo que no entiendan de esta parte de la física, de la teoría. Una duda que tengan sobre esta parte de física, jóvenes. ¿Han intentado los problemas resueltos? ¿Los problemas propuestos han intentado? ¿Todo claro, jóvenes? ¿No hay ninguna duda? Sí, profe, todo claro. Muy bien, joven. Muchas gracias. Bueno, si todo está claro, ahí nos estaríamos quedando, ¿no? Aquí me quedo hasta las 1:30 que cerramos, ¿no? Cualquier pregunta, por favor, jóvenes. Voy a estar aquí.